Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a hablar del periodismo, pero del periodismo desde un punto de vista de que a quién sirve el periodismo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué servicio nos ofrece el periodismo de hoy en día, ¿no? Porque sí, bueno, todos vamos a casa a las 2 o las 3 de la tarde aquí en España y a las 8 de la tarde hay diferentes cadenas que nos ofrecen un telediario, que lo llaman, incluso por la mañana temprano hay otro, o sea, hay 3 telediarios básicamente al día. Luego una miriada de programas periodísticos que se basan un poco en los asuntos diarios también. Y dejando de lado el periodismo, digamos, de sucesos, que ese sí que es un periodismo normal y corriente y que creo necesario además, y creo que está muy bien enfocado, tal y como está enfocado hoy en día, porque bueno, un suceso en una ciudad pues es un suceso. Y hay muchos sucesos que ocurren y algunos son más destacables que otros debido desgraciadamente, a su violencia o a su repercusión en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces lo veo normal que los sucesos se digan, se comenten y tal. Pero luego está el periodismo, digamos, de las 8 de la tarde o el de las 3 de la tarde, el de las 2, según la cadena, que realmente te pretenden informar sobre lo que ocurre más o menos en el mundo entero, ¿no? O sea, las noticias más relevantes del mundo entero, aparte a nivel nacional. Y ahí es donde yo y muchos de los que intentamos pensar y tener un poquito de criterio propio y de alguna forma formularnos un poco preguntas siempre, intentar, digamos, interesarnos por la realidad de las cosas, ¿no? Realmente, pues estamos un poco, yo y mucha gente, un poco, digamos, preocupados, porque la deriva del periodismo hoy en día es bastante preocupante en muchos aspectos, ¿no? Porque más que periodismo, yo creo que se ha convertido en una especie de propagandismo. Entonces, según la cadena y según quien veas, tú sabes que están haciendo descaradamente propaganda para un tipo o para otro. Pero las noticias internacionales es otra historia, todavía más grave, porque es propaganda que yo sospecho que viene de una sola dirección aquí en Occidente y que está dedicada a una sola cosa, que es, digamos, a que los occidentales veamos el mundo de la forma que quiere algún misterioso actor, que después revelaré más adelante en el podcast, quiere que veamos, ¿no? Que lo veamos de una cierta manera, que las noticias las interpretemos de una cierta manera y solo de una cierta manera. Y eso me parece ya que es propaganda. Y entonces ya es propaganda, digamos, que además está al servicio de un actor muy concreto o muy pocos actores. Y realmente eso ya es cuando ya es más preocupante, ¿no? Que se convierta en una especie de portavoz único, una única forma de ver las cosas, de enfocarlas, etcétera, ¿no? Y siempre, además, a favor de un objetivo y de un actor muy concreto. Por ejemplo, todo empezó, las grandes sospechas de todo el mundo, yo creo, empezó con la guerra de Irak, ¿no? La primera guerra de Irak fue realmente algo bastante asombroso ver cómo todo un secretario de Estado de la Defensa de Estados Unidos cogía un frasquito y nos hacía creer a todos que esto era la prueba irrefutable de que el Saddam Hussein debía ser derrocado y se debía declarar una guerra porque era un actor que se había convertido en incontrolable, peligroso y que tenía, pues no sé qué armas químicas súper peligrosas que podían acabar con el mundo, ¿no? O acabar con mucha gente y que, bueno, Estados Unidos se tenía que meter en esa guerra por culpa de ese frasquito. Luego resultó que ese frasquito era mentira. En la misma guerra de Irak también se vio una cosa asombrosa, que es cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, para que todo el mundo estuviera muy en contra de Saddam Hussein y que se viera bien claro que Estados Unidos y la coalición, o sea, nosotros, todo Occidente, debía intervenir ahí y restablecer el orden. Es que Saddam Hussein se había convertido en una especie de sádico que se dedicaba a matar bebés en sus incubadoras. Resultó que después la chica que salió en el mundo entero su imagen denunciando esto era una propagandista de la familia real de Kuwait y por lo tanto no tenía ninguna credibilidad. Y además se demostró que ese caso concreto que ella denunciaba encima era falso, ¿vale? Si seguimos, vemos Siria. El tema de la guerra civil de Siria, ¿no? Se planteó como que Bashar al-Assad había que derrocarlo de todas, porque era un actor incontrolable, que se había convertido en un sádico que se dedicaba a torturar su población y que que no había nadie que lo sostenía nada más que una pequeña cúpula militar. Resulta que han pasado 15 años prácticamente, Bashar al-Assad sigue al mando de un país, o de la que queda de país, y que nadie lo ha derrocado.
Y entonces, si es tan sádico y tan mal gobernante, ¿cómo puede ser que no lo hayan derrocado, ¿no? Ni siquiera sus propios... Y resulta que ahora que ya se puede entrar en Siria más a menudo, resulta que nunca más se ha hablado del sadismo de Saddam Hussein, de las torturas que hacía a su pueblo, etcétera. Resulta que, como en toda guerra civil, él es el jefe de una parte, que yo no juzgo ni si es buena ni si es mala, él es el jefe de una parte de Siria, en la parte oficial además, nos guste o no nos guste, se transmitió de padre a hijos, eso nos puede gustar más o menos, pero no estamos aquí para juzgar ese tipo de cosas ahora mismo. O sea, resulta que es el gobierno legítimo de Siria, nos guste o no nos guste, contra pues unos rebeldes que tienen otros jefes, varios, porque además era una mirriada y sigue siendo una mirriada de gente con diferentes intereses que se rebelaron contra su gobierno, pero con intereses muy dispares, desde un califato, desde crear un califato hasta los kurdos que quieren controlar la parte de Siria que es kurda para formar el famoso Kurdistán, hasta los pozos de petróleo, hasta lo que os podéis imaginar, ¿vale? Y todo eso con los intereses rusos y americanos siempre de por medio, occidentales, ¿vale? En general. Hasta los chinos se metieron al final en esto. Yo sospecho que todo eso es para repartirse el botín del petróleo y en el caso de Rusia para mantener su base naval, que es la única que tiene en el Mediterráneo, funcional y funcionable y que realmente puede representar algún tipo de peligro para Occidente en general, ¿no? Para el poder americano. Luego vino todo el asunto del virus y todo el asunto digamos, del confinamiento y todo el tema ese y tal y cual. Y ahí se vio también, pues esto, que con el tiempo, va pasando el tiempo, se van haciendo reportajes nuevos de lo que pasó, de lo que dejó de pasar. Y todos vemos que bueno, que sí, que al final era un virus súper peligroso, que es verdad, que las personas vulnerables estuvieron muy en peligro y de hecho hubo un pequeño repunte de mortalidad comparado con gripes normales estacionales. Digamos, murió más gente y sobre todo más de golpe y más digamos, fue todo como más agresivo y en menos tiempo de lo habitual y que sí que requería pues una actuación especial, pero quizás no esta actuación que se tomó, ni las decisiones que se tomaron, ni hacer una vacuna tan rápida, etcétera, etcétera. Es decir que se está ahora, poco a poco, aquí en España tenemos un problema con las mascarillas, por ejemplo, que resulta que hubo mucha gente que se lucró de la necesidad tan grande de mascarillas, que después resultó que tampoco quizás ahora ven que se debía haber hecho un uso de mascarillas en quizás hospitales y tal, y sitios de riesgo como residencias de ancianos, pero no hacía falta probablemente llevar mascarilla ni en la calle, ni menos en el campo, como se hizo al principio, y tal, solamente en sitios muy cerrados, con poco, digamos, renovación de aire y con mucha afluencia de gente, ¿no? Llámese cine, llámese un supermercado pequeñito en un momento determinado, etcétera, pero que en la calle, desde luego, que no hizo falta en ningún momento para la gente sana, con un sistema inmunológico sano, y etcétera, etcétera. Entonces se están dando cuenta que se cometieron muchos errores y un exceso de celo en muchas, un exceso de pánico también, incluso diría yo, un exceso de todo, ¿no? Que eran necesarias las medidas, pero no de la forma que se tomó, ni hacía falta una cuarentena general de la población en general, etc. O sea, es decir, se está poniendo en cuestión muchas cosas que no se pusieron ni siquiera en cuestión en ningún momento, en ningún periódico, en ningún periodismo. Es decir, solo hubo 4 voces un poquito disidentes que trataban de decir que a lo mejor no era necesario. Nadie, al menos las voces que no eran conspiranoicas y fuera de lo oficial, digamos, nadie gritó que era falso, ni nadie dijo que era un virus falso, ni que todo eso era falso, que todo eso era una comedia, manipulación, tal. No, lo único que decían es que a lo mejor había que pensarse un poquito mejor la forma de atajar el problema, nada más. Y ahora todas las voces que hay dicen que a lo mejor no se manejó con la debida diligencia o con la debida calma el problema, ¿vale? Se ha quedado en esto, pero que no es poco importante, es decir, que llama muy poderosamente la atención de que ningún periodista haya sido capaz en ese momento de al menos pensar en ello, ¿no? Pensar en que puede ser que había que reflexionar un poquito, cuestionar las cosas, ¿no? Claro, con todo el mundo con el afán de no quedar como el conspiranoico, como el loco, como el que digamos queda como fuera de juego, ¿no? Y que no les pidan de su periódico, etcétera, supongo.
Por ejemplo, no se hablaba de la inmunidad natural, que tiene la inmunidad natural del ser humano es que quedó totalmente en segundo plano. Todo parecía que era una guerra contra el virus y que había que, por lo tanto, combatirlo con vacunas, con cosas, pero en ningún momento se habló de la inmunidad natural de la gente, de que a lo mejor era tratarlo como en la gente sana, repito, como una gripe más, etc, etc. En fin. Ahí dejo toda una serie de cuestiones, ¿eh? No afirmo nada y no digo, repito, para que no me tumben el contenido, y lo sabéis muy bien, que no estoy en contra de la vacuna, no estoy en contra de nada, ¿vale? No estoy en contra de la ciencia, no estoy diciendo nada de esto, ¿eh? Analizarlo bien, lo que he dicho. A ver, luego, claro, por ejemplo, yo me inspiro mucho en un periodista alemán que se llama Helmut Scheben, que pone en cuestión muchas cosas en un podcast que yo he analizado con mucho detenimiento, que son realmente asombrosas, ¿no? Que son verdad, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Putin contra Ucrania, la guerra de Rusia, también al principio, es que no se podía ni discutir, o sea, no se podía ni dudar de nada sobre esa guerra. Es decir, Ucrania tenía que derrotar a Rusia y tal, y punto. Y estaba muy bien censurar todos los medios rusos, estaba muy bien que hubiera solo un canal de información, que era pues el canal occidental, punto. Todo lo demás se cortó y tal, se cortó todos los lienzos con Rusia, todo absolutamente, bueno, está muy bien. Yo no digo que esté mal, a lo mejor está bien, porque es un país agresor, tal, bueno, está bien. Pero nadie, de verdad, ningún periódico, ningún periodista se ha ni siquiera planteado que a lo mejor también, como igual que en el anterior caso, había una exageración, quizás una exageración de gestos, y el porqué de esa exageración, ¿no? Porque han pasado los años, y después las cosas que se dijeron, las barbaridades que se dijeron, que si Rusia no valía para nada, que es un ejército desmoralizado, corrupto, tal cual, han pasado casi 3 años de guerra, y ahí están los rusos todavía, manteniendo sus posiciones y tal, y se nos dijo a la población general de que Rusia era, vamos, que todo era que lo tenían todo oxidado, que los soldados iban poco más que a luchar con palos, que estaban locos, que mandaban oleadas y oleadas de gente a morir. Que no digo que no haya un trasfondo de verdad, que no haya podido ocurrir en alguna batalla, pero está claro que tan desorganizados no estaban, tan desunidos tampoco, que Putin tiene apoyo de la población, etcétera, porque está claro que todo sigue igual. Entonces, ¿por qué no indagar en las razones de por qué Rusia hace esto, ¿no? Y por qué Putin hace esto? ¿Qué razones tiene? ¿Sean equivocadas o no? Sean, digamos, pero ¿por qué reducirlo todo a que es un malvado que un día se levantó por la mañana e invadió Ucrania? ¿No habrá razones que estudiar? ¿No habrá cosas que decir? No sé, digo yo, pues no. Ningún periodista que se precie en ese país y en ningún país de Occidente, por lo que veo, ni siquiera plantea la cuestión en los mainstreams, o sea, en los sitios oficiales, ¿no? Luego también el caso Navalny, vale, está muy bien, el caso Navalny y todos los opositores de Putin que han ido cayendo, pero es que en Ucrania pasa exactamente lo mismo. Es decir, cualquier persona que discrepe de Zelensky y de su régimen es eliminado y ejecutado de forma sumaria. Es decir, y esto pues no sale nunca en los periódicos, que tampoco lo entiendo. O sea, parece que solamente hay una parte que elimina a sus opositores, pero la otra no. Y cuando en Ucrania se sabe que si uno estudia tranquilamente y te pones a buscar, se han eliminado muchos opositores y muchas voces discrepantes con la forma de enfocar esta guerra. Luego, claro, tenemos que llegar a la conclusión de que no es exactamente manipulación, no es exactamente conspiración ni una serie de señoras que se levantan cada mañana a ver cómo engañamos a la gente. No es exactamente eso. Es que, digamos que, por una parte, es esa sociedad, digamos, mecanicista, ¿no? que hemos creado, esa sociedad, digamos, mecanicista, donde todo tiene que ir rápido, la sociedad de la información, que la llaman, ¿no? Todo tiene que ir rápido, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo. Es que, aparte que damos por hecho muchas cosas, que Occidente es el bueno, que nosotros somos democráticos y que no tenemos ningún fallo. Y a partir de ahí, el resto. Y entonces ya, partimos de esa base, los periodistas me imagino que se forman ya con esa mentalidad, y es que no hace falta que haya un jefe que los manipule, que les corte, que les censure, se autocensuran solos. Es decir, hay una forma de bien pensar que está bien pensado y que está todo perfecto, da igual, y hay una forma que es exógena, que hay que eliminar. O sea, todo lo que no encaje con el pensamiento occidental, liberal,
tanto de costumbres como en lo económico, todo lo que no encaje en todo esto, por mínimamente que sea, es ya tachado de totalmente, de una cosa que como pecado, vamos, como bueno, es de locos, de facha, de derecha, de extrema derecha, de lo que sea, pero o de extrema izquierda, o de locos, digamos, de gente que no están bien de la cabeza, que no están. Entonces, claro, yo creo que una sociedad sana no puede funcionar tampoco así. Entonces, claro, es que no es que haya digamos, una conspiración, es que, digamos, el sistema está erróneo, todo el sistema está erróneo. Yo creo que todo el sistema está equivocado. Es decir, partimos de la base que nuestro sistema ya es sano y no se revisa. Y ahí ya empieza el error. Es decir, si tú ya partes de la base que todo lo que dices tú es sano y no se revisa, y que no hay ninguna falla en lo que dices, y que porque los científicos lo han dicho y porque tal y cual, pero los científicos son humanos, se equivocan igual que todos. También tienen intereses mercantiles espurios muchas veces. Es decir, todo se tiene que revisar, todo se tiene que poner encima de la mesa. No puedes. Y yo creo que Occidente, ahí nos equivocamos. Partimos de la base que no tenemos fallas. Y entonces, claro, las creamos las fallas. Porque si tú partes de la base que no tienes fallas, de que tienes la razón, de que tal, dogmáticamente todo está arreglado, claro, evidentemente se producen por los fallos. Y al final tienes, más que periódicos, pues propagandistas, que están al servicio, pues ya podéis imaginar, pues de Estados Unidos. Del jefe, del que manda, porque Estados Unidos ya se procura pasar mensajes subliminales y no subliminales, pues tienen toda la potencia de Facebook, tienen toda la potencia de YouTube, tienen la potencia de todo, para meter ahí mensajes, o sea, con la autocensura, con la censura, en los medios sociales, de hecho, como YouTube y como todos los demás, de hecho, esa censura de tumbar vídeos bueno, algunos están bien tumbados. Yo diría que el 90% de los vídeos están bien tumbados, seguramente, porque realmente incurren en delitos, incluso graves algunas veces, ¿no? Como los suelen llamar hoy en día, de odio, de no sé qué. Pero están, digamos, el delito de odio tiene tantos apéndices ya, que cada día se añade uno y uno, que al final, si os paráis a pensar, está todo prohibido ya, al final. Llegará un momento que todo estará prohibido. Cualquier disidencia, por mínima que sea, cualquier palabra que pueda parecer ofensiva contra cualquier mini colectivo estará prohibido, y al final llegará un momento que no podremos hablar de nada. Entonces, claro, hay que revisar todo esto. Hay que revisarlo, porque yo creo que sí, que estamos en un sistema bastante bueno en muchos aspectos, de libertades, etcétera, pero como nos pongamos dogmáticos y ya no volvamos a revisar nada de lo que hacemos, y todo automatizado, y ya la inteligencia artificial ya puede ser el acabose, o sea, se automatizará todo de tal forma que ya, ¿para qué revisarlo? Si la inteligencia artificial ya está bien programada, ¿para qué revisar? ¿Para qué pensar? ¿Para qué analizar? ¿Para qué reflexionar? No hay tiempo, además. Venga, noticia. Vamos mal, vamos francamente mal. Y esto yo creo que hay que poner sobre la mesa, yo creo que era importante, para que podáis reflexionar y a ver si estáis de acuerdo conmigo o no, ponerlo en la casilla de comentarios. Y sobre todo, pues eso, si os gusta y tal, pues ya sabéis, suscribiros, poner el like y no olvidar de todo esto. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.